El millonario transforma su vida al escuchar a una mendiga pedir un pedazo de pan. La plaza estaba llena de vida, un caos de risas, gritos de vendedores y el sonido incesante de tacones sobre el pavimento. Alejandro, un hombre de traje impecable que a menudo se sentía como una sombra en su propio mundo, se movía entre la multitud como un espectador en una obra de teatro. Las luces del atardecer iluminaban los edificios altos, pero su alma estaba en la penumbra. Rodeado de lujo, se sentía más vacío que nunca. Todo ese dinero, pero carecía de propósito. Entonces la escuchó. «Por favor, solo un pedazo de pan». La voz, despoblada pero llena de emoción. Rompió su trance. Se giró de inmediato. Ahí, sentada en el suelo, una mujer afrodescendiente, con la mirada dirigida al suelo, extendía su mano como si sostuviera el peso del mundo. Nia. Su piel era de un color profundo, y su cabello una maraña deshecha. Su vestido, desgastado, parecía contar historias de tormentas. Alejandro, que siempre había visto la vida a través de prismas de dinero, sintió un nudo en su garganta. El dolor en su voz era palpable. Sin pensarlo, se acercó. «¿Te gustaría un café? No tengo pan, pero...». Nia levantó la mirada, y por un segundo sus ojos brillaron como estrellas en una noche oscura. «No quiero café, solo pan, no he comido en días», respondió con un temblor que hizo eco en su pecho. La multitud seguía pasando, indiferente, pero algo en su súplica lo sacudió. Lo hizo cuestionar todo, su vida, su fortuna, su esencia. Decidió hacer algo. Lo que comenzó como una simple ayuda se convirtió en un viaje inesperado hacia las entrañas de su propia vida. Cuando Alejandro empezó a involucrarse con la comunidad, se encontró con historias desgarradoras. Una anciana que vendía flores marchitas por la plaza. Un joven con mirada derrotada. Cada rostro un capítulo de lucha. Cada uno le enseñaba sobre la valentía en la vulnerabilidad. Pero no solo estaban esas historias. Alejandro fue desenterrando secretos oscuros de su familia. Su padre, un empresario implacable, había construido su imperio sobre las espaldas de los que tenían menos. Todo lo que él había querido escapar parecía entrelazarse con el sufrimiento de los demás. La desaprobación de su padre era inminente. «¿Qué estás haciendo, Alejandro? ¡Deja de perder el tiempo con estos parásitos!», rugió en una de sus primeras confrontaciones. Pero la voz de Nia resonaba en su mente, instándolo a ser una voz para quienes habían sido olvidados. ¿Debería continuar por el camino dorado de su padre o reclamar su propia verdad? Cada día el dilema se agudizaba. Las revelaciones sobre su familia y el vínculo con Nia se volvían cada vez más perturbadoras. Alejandro también empezó a percibir una historia que lo unía a ella, un hilo oscuro que amenazaba con desenredar su existencia. Todo lo que creía saber se tambaleaba al borde del abismo. Y así, en la vorágine de la plaza, entre la multitud indiferente y el aliento frío de la inseguridad, Alejandro vio su futuro esbozándose, pero la sombra del pasado se cernía sobre él como un temor real. ¿Qué elegirá? Porque en ese instante algo más grande que él se estaba gestando, y las respuestas que buscaba eran más complicadas de lo que jamás había imaginado. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, déjese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo?
Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Alejandro estaba parado, perdido en sus pensamientos, cuando el bullicio del lugar se tornó en un murmullo indistinto. La multitud se movía a su alrededor, pero todo parecía un eco lejano. Solo podía pensar en Nia, en su súplica, en el brillo fugaz de sus ojos. Sin embargo, algo cambió de repente. Un grito desgarrador interrumpió el caos cotidiano. ¡Ayuda!, resonó en la plaza. Alejandro se dio vuelta, estremecido. La voz pertenecía a una anciana en el centro de la plaza, justo al lado de la fuente. Se había caído y yacía en el suelo, con una expresión de dolor tan intensa que le hizo sentir un escalofrío. Se agachó, pero no pudo evitar sentir que algo más estaba ocurriendo. De pronto, entre la multitud, un joven irrumpió. Su ropa rota y ensangrentada hablaban de una lucha previa. «¡Aléjate de ella!», gritó el chico, mientras avanzaba hacia la anciana con furia. Alejandro sintió que no podía respirar. Algo en la escena le resultaba demasiado conocido, un eco de su propia vida en la oscuridad. La anciana, entre gemidos, murmuró: «Él es mi hijo», y el mundo de Alejandro dio un giro brusco. Esa voz, esa mujer parecía estar atrapada en sus propios miedos. La mirada implacable del joven se trasladó hacia Alejandro, como si lo estuviera evaluando. «¿Te importa?», le preguntó, pero su tono estaba cargado de desdén y rabia. «Deja de mirar y ayúdame». Fue entonces cuando todos los murmullos se volvieron caos absoluto. La multitud, que antes apenas se había detenido, comenzó a gritar y a moverse, empujándose entre ellos mientras trataban de entender lo que sucedía. Un hombre, vestido de manera formal, quizás un guardia de seguridad, se acercó para intentar controlar la situación. «Llamen a una ambulancia», dijo con voz firme, pero la confusión reinaba. La tensión aumentaba. Alejandro dio un paso hacia adelante, pero algo se agitó dentro de él, un sentimiento profundo e inquietante. El joven siguió gritando, palpitando en su frenesí. «Todo esto es culpa de ellos, de los que tienen y no ayudan. Déjenme pasar». En ese momento, mientras las personas se apartaban, la anciana alzó su mano débilmente y dijo en un susurro: «No, no dejes que caiga». Todo se detuvo en un instante. Alejandro sintió como si un velo se levantara. Miró al joven, y en ese rostro atormentado descubrió una conexión, una historia que nunca había escuchado. Un escalofrío recorrió su cuerpo. En ese caos aparente, la realidad se volvía nítida. El joven era su hermano. La revelación lo golpeó como un puño en el estómago. Él no sabía, no podía ser, pero el parecido era innegable. «Alejandro, ¿ciertamente eres tú?», preguntó el joven, su tono aún lleno de rabia, pero ahora mezclado con incredulidad. «Has estado viviendo en tu burbuja mientras mamá sufría». La plaza se volvió un torbellino de confusión. Los rostros a su alrededor se mezclaban en sombras. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Por qué no me dijiste que tenías un hermano?», gritó Nia desde un rincón. La angustia escrita en su rostro. La realidad se había vuelto un rompecabezas imposible de resolver. Los murmullos crecieron. Las personas comenzaron a darse cuenta de la magnitud de la situación. Un pasado que se revelaba, secretos que amenazaban con salir a la luz. ¿Cómo pudo perder de vista a su familia mientras se sumergía en un mundo de lujo? Las preguntas golpeaban su mente como relámpagos. ¿Qué más había por descubrir? ¿Qué decidiría hacer ahora? En el fragor de toda esa conmoción, el sonido de una sirena resonó en la distancia. La herida en su familia ahora había comenzado a sangrar, y Alejandro se dio cuenta de que más que nunca necesitaba tomar una decisión. Su destino, el de Nia y su hermano, dependía de los pasos que daría a continuación.
La plaza, todavía llena de vida, ahora se había convertido en el escenario de su nueva realidad. Un crisol de dolor, verdad y esperanza. ¿Qué pasaría cuando los secretos salieran a la luz? La plaza se llenó de un murmullo casi sagrado. La sirena resonaba en la distancia, acercándose lentamente, una amenaza de que algo grande iba a suceder. Alejandro miró a su hermano. En su rostro, la rabia se combinaba con el horror. Las palabras de la anciana, "No dejes que caiga", se repetían en su mente como un mal presagio. La multitud se agolpaba, cada vez más inquieta. Algunos murmullos cargados de miedo corrían de boca en boca. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es un accidente? ¿Por qué no llama alguien a emergencias? Las miradas se cruzaban, llenas de ansiedad, reflejando la confusión de la situación. De repente, el hijo de la anciana se lanzó hacia ella, tratando de ayudarla. Su rostro, antes lleno de desesperación, se transformó en una máscara de dolor absoluto, cuando la anciana cayó de nuevo al suelo, inerte, con los ojos cerrados. Un grito desgarrador brotó de su garganta. «¡Mamá, despierta! ¡Por favor, despierta!». La vulnerabilidad de ese momento caló hondo en todos los presentes, sacudiendo corazones y sensaciones, convirtiendo el aire en un pesado manto de angustia. Alejandro sentía que el mundo giraba. Su hermano, ese desconocido que a la vez era de su propia sangre, se volvió hacia él con una mezcla de furia y desdén. «Tú no tienes idea de lo que hemos pasado». La furia iluminaba sus ojos como llamas en un incendio incontrolable. Pero justo cuando Alejandro iba a responder, un estallido de gritos lo detuvo. De la nada, una mujer apareció en la escena, corriendo con una expresión de pánico. Era Nia, con el rostro pálido. Miró a Alejandro y luego a la anciana. «No, esto no puede estar pasando». Su voz tembló y una sensación helada recorrió la plaza. Llevaba algo en la mano, un pequeño frasco, y lo lanzó ante la multitud. «¡Esto es veneno! ¡Su padre!». La conclusión se instaló en el ambiente como un silencio denso. ¿Qué? Alejandro sintió que su corazón se detenía. La revelación le golpeó con fuerza. «¿Qué dices? No, eso es imposible». Pero cada rostro, miradas de incredulidad y pavor, insistían en que había más de lo que había imaginado. Su padre. Él le dio esto a su madre cada vez que necesitaba ayuda, porque pensaba que así podría controlarte. Manipularlo todo. Esto no es un accidente. Las palabras de Nia resonaban como un eco aterrador. La mirada de Alejandro se volvió hacia su hermano y luego a su padre entre la multitud. Un hombre que había construido su fortuna a costa de destrozar vidas. «No puede ser, no puede». La realidad se transformaba en algo completamente distinto, una pesadilla que se tejía a partir de secretos ocultos durante años. Un murmullo se alzó entre la multitud cuando la policía llegó. Vieron a la anciana en el suelo y el caos que se desarrollaba. Los gritos de su hijo se mezclaban con las interacciones del público, la tensión palpables. Las palabras de Nia calaban hondo. Alguien había estado jugando con fuego, y ahora eso lo estaba consumiendo a él. Pero ¿cuál era el propósito detrás de todo esto? ¿Por qué su padre era un monstruo entonces? El peso del escándalo acechaba. La plaza ahora parecía un campo de batalla emocional, una lucha entre lo que era y lo que había estado oculto. Alejandro sintió que las piezas se movían, pero no tenía claridad sobre el cuadro final. La incertidumbre llenó su pecho, y una pregunta retumbó en su mente. ¿Qué sucedería ahora con su familia y con Nia? El pasado, ese oscuro legado, había llegado para reclamarlos, y ahora todo estaba en juego.
La plaza se llenó de un murmullo casi sagrado. La sirena resonaba en la distancia, acercándose lentamente, como una advertencia de que algo grande iba a suceder. Alejandro miró a su hermano. En su rostro, la rabia se mezclaba con el horror. «No dejes que caiga», se repetía en su mente como un mal presagio. La multitud, inquieta, se agolpaba. Murmullos llenaban el aire. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es un accidente? Las miradas se cruzaban, reflejando la tensión. En ese instante, todo giró. La escena se tornó caótica. El hermano de Alejandro, con los ojos desorbitados, se lanzó hacia su madre. «Mamá, no, despierta, por favor». Su grito desgarrador resonó, atravesando los corazones de los presentes. La angustia se hizo palpable, un peso que aplastaba el pecho. «Aléjate», gritó un hombre del fondo. Era un desconocido, empujando a la multitud, como si la presión del momento amenazara con romper todo a su alrededor. La gente, aturdida, retrocedió un paso, creando un círculo alrededor de la anciana. Alejandro sintió que el aire se volvía pesado, asfixiante. Y en medio del clamor apareció Nia, con el rostro pálido. «Esto no puede estar pasando», dijo, con un frasco en la mano. «Su padre es veneno». La verdad salió como un balde de agua fría. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Su padre estaba detrás de esto? ¿Era realmente un monstruo? Las miradas se volvieron hacia él, exigiendo una respuesta. «Tú lo sabías», gritó el hermano de Alejandro, furioso. «Te has escondido bajo tu riqueza, mientras mamá sufría». Las palabras le golpearon como puños. Todos observaban, creando un círculo de juicio. Pero la tensión estalló. Un grito de terror cortó el aire. «Detente», era una voz familiar. La madre de Nia se había acercado, con una mirada de desesperación. «No, nadie más puede morir por esto». Sus palabras parecían encerrar un secreto que nadie estaba preparado para escuchar. La multitud contuvo la respiración. La mujer continuó. «Tu padre Alejandro, él no solo manipuló a tu madre, él estaba detrás de todo esto. Ella dejó de tomar la medicina para que él siguiera obteniendo poder. Nos manipuló a todos». Las palabras caían como piedras, una revelación devastadora que destrozaba la percepción de Alejandro sobre su vida. «No puede ser», murmuró Alejandro, su mundo desmoronándose. Era más que un simple engaño. Era un entramado de traiciones, secretos familiares. La mirada de Nia se tornó de sorpresa a compasión. «Tu padre usó el dolor para controlarte. Debes enfrentarlo». Las sirenas estaban más cerca y el caos aumentaba. «No puede ser», Alejandro gritó, su voz trémula. «No, no puede ser cierto». Pero la expresión de su hermano decía lo contrario. Él también había sufrido. Habían sido utilizadas piezas en un juego cruel. En ese instante, algo en el aire cambió. Un hombre de traje, un socio de su padre que había permanecido al margen, dio un paso adelante. «Esto no queda aquí», dijo con voz fría. Las miradas se volvieron hacia él. «Sí, tengo pruebas. Todo lo que ocurrió, todo está grabado». Alejandro sintió que el mundo se detenía. La revelación era abrumadora. ¿Qué más había ocultado su padre? ¿Qué otras manipulaciones estaban a punto de salir a la luz? Su corazón latía con fuerza, una mezcla de rabia y miedo, mientras la plaza se convertía en un campo de batalla emocional. Un nuevo misterio surgía, un oscuro legado que necesitaba ser desenterrado. ¿Qué pasaría con su familia ahora? ¿Qué más secretos saldrían a la luz? La plaza,
una vez símbolo de despreocupación, se transformaba en el escenario del escándalo familiar más devastador. Todo lo que creía saber estaba en peligro de desmoronarse, y una pregunta dejó su mente en un torbellino. ¿Estaba listo para enfrentar la verdad? La plaza vibraba como un organismo vivo, los murmullos aumentando en intensidad, a medida que la tensión se hacía palpable. Alejandro sentía que el suelo se movía bajo sus pies, mientras el caos de gritos y el ajetreo de la multitud parecían fusionarse en un clamor ensordecedor. Su hermano, con la rabia en sus ojos, se lanzaba contra el pasado, contra él, y la revelación de Nia se instalaba como un monstruo en su pecho. «Tu padre ha estado jugando con nuestras vidas», gritó, consumido por la furia. La angustia de la multitud se reflejaba en cada rostro. Decepcionados, atónitos, buscando respuestas entre los gritos. Los murmullos crecieron. ¿Qué significa eso de que es veneno? ¿Acaso todos han sido manipulados? Las preguntas se agolpaban en el aire. La confusión se podía cortar con un cuchillo. Y en el instante más tenso, un rayo de luz en medio de las sombras. Una mujer mayor apareció, con una mirada desesperada. Era Clara, una amiga de la familia, una figura del pasado que aparecía y desaparecía de la vida de Alejandro. «¡Deténganse!», exclamó abriendo sus brazos. «Hay algo que no saben». La mirada intensa de Clara atrajo la atención de todos. «No solo es veneno. Él», su voz tembló, «él es un impostor. Alejandro, tu padre nunca fue el hombre que pensaste que era. No es solo un empresario, es alguien que ha estado de hecho intercambiando vidas por dinero». Un silencio helado descendió sobre la plaza. La incredulidad pintaba los rostros, las miradas chocando entre sí. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Alejandro, la confusión mezclándose con un creciente terror. Clara dio un paso adelante. «Tu madre, ella no quería que te enteraras. El hombre que pensabas que era tu padre biológico, no lo es. Ella me lo contó años atrás. Su verdadero padre fue un hombre diferente. Y él se ha estado haciendo cargo de ti por su legado». Las palabras se deslizaron en el aire como un veneno. Alejandro sintió el mundo girar. No podía ser. ¿Un impostor? Sí. Clara continuó, llena de fervor. Pero eso no es todo. Hay un secreto oscuro. El hombre que pensabas que te cuidaba estaba detrás de cosas horribles. Pactos que arrastraban vidas a la miseria, que manipulan familias. Tu madre, ella simplemente fue una víctima. No sabía qué podía suceder. El murmullo se convirtió en un grito colectivo. Miradas de horror, piedras en el estómago. Nia, paralizada, tomó un paso atrás. Esto no es solo una historia. Si ella dice la verdad, Alejandro, todo lo que creías podría ser una mentira. La revelación se expandía en ondas, desbordando el vaso de la realidad. Pero en medio de la confusión, el ambiente cambió. Se escuchó una explosión, un ruido seco, como el estallido de un fuego artificial. Era el eco de algo mucho más amenazante. Las sirenas se hicieron más cercanas, y de repente, hombres de traje oscuro se abalanzaron sobre la escena gritando órdenes. «¡Alto! ¡Todo el mundo en el suelo!». Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. La multitud se dispersó. El caos tomó una nueva dirección. Su hermano lo miraba, y entonces miró a Clara. «¿Qué has hecho? ¿Qué quieren de nosotros?». La voz de su hermano era un eco de su propia desesperación. Mientras los hombres avanzaban, una figura familiar apareció en medio de todo. Era su padre el verdadero. Rápido e inquebrantable, sus ojos cargaban una mezcla de miedo y furia. Alejandro sintió un estremecimiento. «No sabía, no pude decirte la verdad». «Antes», gritó, pero lo que emergió del rostro de su padre
El rostro del hombre que siempre había sido su figura de autoridad era una sombra de su propia destrucción. «No es lo que piensas, Alejandro». Y entonces una voz resonó en el aire, perturbadora y familiar. «Papá, no te escondas». Era una tercera figura, surgida de las sombras. Era una mujer conocida, la madre de Nia. La sorpresa atraviesa la plaza como un rayo fulminante. «Yo sé lo que hiciste», exclamó. «Yo sé lo que le hiciste a sus vidas». Alejandro estaba atrapado en un vórtice, un torbellino de revelaciones. Las piezas de un rompecabezas que nunca pidió ver se desbordaban, amenazando con devorarlo todo. En ese momento, la plaza entera parecía irse a pique. «¿Qué está pasando aquí?», pensó, atrapado entre secretos, engaños y revelaciones que desmoronaban todo lo que había creído. La sirena cercana resonó, y el caos hizo que el aire se volviera denso. Él solo quería respuestas, pero ahora se encontraba en el centro de un storm que prometía arrastrarlo todo. ¿Qué más se ocultaba? ¿Quién iba a salir adelante? La verdad se acercaba a pasos agigantados, y el desenlace, aún enigmático, desesperadamente aguardaba. La plaza vibraba como un organismo vivo, los murmullos aumentando en intensidad a medida que la tensión se hacía palpable. Alejandro sentía que el suelo se movía bajo sus pies, mientras el caos de gritos y el ajetreo de la multitud parecían fusionarse en un clamor ensordecedor. Su hermano, con la rabia en sus ojos, se lanzaba contra el pasado, contra él, y la revelación de Nia se instalaba como un monstruo en su pecho. «Tu padre ha estado jugando con nuestras vidas», gritó su hermano, consumido por la furia. La angustia colectiva de la multitud se reflejaba en cada rostro, decepcionados, atónitos, buscando respuestas entre los gritos. «¿Qué significa eso de que es veneno?», preguntaba alguien del fondo. «¿Por qué él haría eso?». Las preguntas asaltaban el aire, tensionando aún más la atmósfera. Pero en medio del tumulto, un estallido rompió el aire como un trueno. Un disparo. Resonó, crujiente y agudo, arrancando gritos de la multitud. El disparo había salido de la parte trasera de la plaza, y todos los ojos se volvieron hacia el origen del ruido. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué está pasando?», murmuró, su mente intentando entender el caos que se desataba. La figura de un hombre enmascarado emergió de entre la multitud, retrocediendo mientras apuntaba a la gente. «¡Nadie se mueve!», gritó, voz temblorosa y desesperada. El pánico estalló y la gente comenzó a correr en todas direcciones, buscando refugio. «¡Aléjate de la anciana!», le gritó su hermano al desconocido. El tirador, con los ojos desorbitados, parecía más asustado que violento, luchando por mantener su arma fija. Pero nadie se movía. La plaza era un campo de batalla de gritos ahogados. Alejandro sintió como si el mundo se convirtiera en una nube gris. «¡Basta! ¡No necesito esto!», gritó el hombre, su voz quebrada mientras lucía completamente perdido. Nia, que había quedado atrás, comenzó a avanzar, desafiando al tirador. «¡No! ¡No lo hagas!», le gritaron otros, pero ella no se detuvo. Con una valentía que parecía brotar de la tierra misma, se interpuso entre el tirador y su hermano. «Baja el arma. Por favor, no te hagas daño a ti mismo», dijo, su voz firme, pero profunda. En ese momento, el tirador dudó. La confusión reflejada en su rostro era palpable. Pero, en medio del frenesí, un fuerte sonido rebotó en el aire nuevamente. Un segundo disparo retumbó, y Alejandro vio a Nia echarse hacia atrás, con una mano presionándose en el brazo. «¡No! ¡Nia!», gritó, su alma desgarrándose. La multitud se detuvo, el tiempo se congeló. Alejandro corrió hacia ella,
pero el miedo era un monstruo que paralizaba sus piernas. Mientras caía al suelo, Nia lo miró con ojos asustados, la vida comenzando a desvanecerse en su mirada. El tirador, en su locura, parecía haberse dado cuenta de lo que había hecho. «No, no era mi intención», gritó, dejando caer el arma. La confusión que antes dominaba la escena ahora se había transformado en horror. La madre de Nia, que había presenciado todo desde un rincón, gritó: «¡No! ¿Por qué le hiciste esto?», corriendo hacia su hija. Pero todo en la plaza se había convertido en un tablero de ajedrez descontrolado. Todos corrían. Algunos trataban de ayudar. Otros huían del pánico. A medida que Alejandro sostenía a Nia, sus ojos se nublaban. La angustia en su pecho era ahogante. «No, por favor, no», susurró, sintiendo que su mundo se desmoronaba como un castillo de naipes. «Sé fuerte, sé fuerte». Pero Nia ya no podía escuchar. El caos y el miedo se entrelazaban en una danza macabra, y la plaza, antes llena de vida, se había convertido en el escenario de una tragedia desgarradora. A lo lejos, las sirenas finalmente sonaban. El sonido se hacía más fuerte, pero Alejandro ya no podía escuchar nada más allá de los latidos de su propio corazón, desgarrado y asustado, porque a medida que el mundo giraba y el miedo se adueñaba de cada rincón, algo más se estaba gestando en las sombras, algo que podría cambiar por completo lo que creían como realidad. ¿Era realmente el fin para Nia? ¿O había algo mucho más oscuro y alejado? La plaza vibraba como un organismo vivo. Alejandro sostenía a Nia en sus brazos, las luces tenues del atardecer reflejándose en su rostro pálido, mientras el caos a su alrededor se desataba como una tormenta. La gente gritaba, algunos lloraban, y otros simplemente miraban en estado de shock, incapaces de procesar la tragedia que se desplegaba ante ellos. «Nia, por favor, aguanta», suplicó Alejandro, sintiendo que el nudo en su garganta se fortalecía. Todo se movía tan rápido, tan lento, le costaba siquiera respirar. La multitud se había dispersado, algunos huyendo, otros buscando a sus seres queridos en medio del desorden. «¡Ayuda! ¡Necesitamos ayuda!», gritó, su voz resonando en el caos. De repente, un nuevo sonido perforó el aire, el eco de disparos, un sonido que se arrastraba entre los murmullos y los gritos. Los gritos se convirtieron en un clamor enérgico. Todos miraron en la dirección de donde provenían los disparos. Un asalto en pleno centro de la plaza. Alejandro sintió su corazón detenerse. Su mundo se transformó en una espiral de confusión. El hombre enmascarado, tembloroso, apuntando al aire, parecía más perdido que los mismos inocentes que trataba de asustar. Nia, desvaneciéndose en sus brazos, exigía su atención. «Mira hacia aquí, por favor», le pidió a la figura enmascarada, la voz amarga de terror desgarrando su pecho. Sin embargo, el tirador parecía ciego a la desesperación, gritando incoherencias, su rostro pálido y sudoroso. «No me acorralen, no me dejen solo». En medio de la confusión, Nia se movió. «Ayúdame», murmuró con voz débil. Como si eso rompiera un hechizo, el hombre enmascarado volvió a girar, su mirada hacia ellos. Sus ojos, desorbitados y llenos de locura, se posaron sobre ella. «¡Cállate, cállate!», gritó, y en un giro inesperado apretó el gatillo. El tiempo se detuvo. Alejandro lanzó su cuerpo hacia Nia, pero el disparo resonó con un eco desgarrador. Pero en vez de escuchar el impacto de la bala contra el cuerpo de Nia, un estruendo aún más abrumador llenó la plaza. Era un vehículo de policía, girando en la esquina con luces encendidas y sirenas aullando. Un desenlace inesperado. Los oficiales salieron disparados del coche. Centenares de ojos se volvieron hacia ellos. El tirador, en medio de su locura, retrocedió, olvidando a Nia y Alejandro,
y se encontró con un mar de uniformes que invadían la plaza. Alejandro sintió una punzada de aliento, esperando lo peor. Era un escenario que podría volverse aún más devastador. «¡Alto! ¡Deja el arma!», ordenó un oficial con una voz firme. El eco resonó en la plaza, pero antes de que Alejandro pudiera procesar lo que sucedía, una figura salió del coche de policía, arrastrando con ella un aura de autoridad. Era Clara, la amiga de la familia, con un brillo inusual en sus ojos. ¡Qué pareción! En el tumulto, Alejandro se dio cuenta de algo devastador. Era como si el tiempo hubiera retrocedido y todo estaba a punto de volver a cambiar nuevamente. Mientras miraba a Nia, sintió que un secreto profundo se estaba deslizando a la superficie. «¡Tu padre!», exclamó Clara, señalando en la dirección de Alejandro. «Todo esto gira en torno a él. Ha estado manipulando las vidas de todos aquí, incluidas las tuyas. Es un engaño». Alejandro sintió que su estómago se retorcía, mientras sus ojos se abrían de par en par. «¿Qué quieres decir?». En ese momento, el tirador, en un último esfuerzo por mantener el control, dejó caer su arma. «No quiero hacer esto. Nadie va a salir de aquí con vida», gritó. Justo cuando todo parecía a punto de desmoronarse, algo estalló. Era una explosión entre gritos, una nube de polvo y humo que envolvía a la plaza. Un deslumbrante rayo de luz. Todo se hizo negro. Cuando la penumbra se despejó, Alejandro se encontraba en un lugar distinto. La plaza se había convertido en un campo de escombros humeantes. La gente ya no estaba, y un silencio escalofriante reinaba en el aire. En un rincón, Nia y su hermano, todos estaban a salvo. Pero una verdad impactante emergió. Alejandro se dio cuenta de que su padre estaba allí, igualmente atrapado en el horror. Su mirada era intensa. «¿Qué has hecho?». Y así, sin preverlo, se encontraba en un laberinto de secretos aún más grandes de lo que jamás había imaginado. Una revelación más que podía cambiarlo todo, y la pregunta giraba en su mente. ¿Quién realmente era su padre? ¿Y qué implicaciones tendría todo esto para aquellos a los que amaba? La plaza, despojada de su alegría, se había convertido en un escenario de duelo y confusión. Alejandro sostenía a Nia, su vida desvaneciéndose lentamente entre sus brazos. Las sirenas resonaban a lo lejos, pero su mundo parecía haberse detenido. El eco del disparo seguía retumbando en su mente. No podía dejar que se fuera. No podía perderla. «Nia, aguanta», gritó, su voz llena de desesperación. Pero en sus ojos solo había vacío. El caos a su alrededor era un zumbido lejano. Las sombras de la multitud se movían como sombras de pesadilla. Su hermano, junto a él, temblaba visiblemente, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La angustia en su cara era palpable. «Alejandro, haz algo», suplicó su hermano, la voz quebrada. Justo cuando pensó que su existencia en ese momento no podía empeorar, algo más irrumpió en la plaza. Un coche negro apareció, girando de manera frenética y derrapando justo en el centro, levantando una nube de polvo. «¡Alto! ¡No te acerques!», gritó un oficial, pero el vehículo continuó en su trayectoria y de él salió una figura familiar. Clara, la amiga de la familia, con el rostro lleno de pánico, saltó al asfalto. «No puedo dejar que esto suceda», exclamó, y antes de que alguien pudiera detenerla, se hizo correr hacia la anciana que yacía en el suelo. «¡Clara! ¡No!», gritó Alejandro, pero ya era demasiado tarde. Con un movimiento frenético, Clara se inclinó sobre la anciana, que parecía respirar con dificultad. «Todo tiene que salir a la luz ahora. Las vidas están en juego», exclamó. Sus ojos ardían con fervor. «¿Qué estás diciendo?», preguntó su hermano, incredulidad reflejada en cada palabra. Pero Clara solo miraba a la anciana. «Tú lo sabes. Hazlo. Dilo ahora»,
La voz poderosa de Clara se elevaba por encima del murmullo de la multitud. Una tensión de anticipación llenó el aire. Todos esperaban. Era como si cada segundo se estirara en un horizonte desconocido. Y luego sucedió. La anciana, por un instante, abrió los ojos y con un esfuerzo monumental murmuró: «El contrato está en la caja de seguridad». Cada palabra parecía un susurro cargado de secretos que debían salir a la luz. La plaza quedó en un silencio sepulcral. Nadie entendía. Nadie sabía qué significaba aquello. «¿Qué contrato?», preguntó Alejandro, ahora completamente confundido. Pero antes de que alguien pudiera responder, el hombre enmascarado emergió de la sombra, su rostro marcado por el terror. «Lo que has descubierto podría destruirlo todo», gritó, pero sus palabras repercutieron vacías en los oídos de la multitud. Una mirada de terror cruzó su rostro justo antes de que se desplomara en el suelo. Una bala había atravesado su pecho. «No», gritó Alejandro, instantáneamente paralizado. En un instante, todo se convirtió en caos. La gente comenzó a correr. Gritos ahogados llenaban el aire, mientras Alejandro intentaba reencontrar su sentido de realidad. Fue entonces cuando dentro de las sombras emergió una figura aterradora. Su padre. «Papá». Su voz salió confundida y temerosa. Tú estás detrás de esto, ¿verdad?» El hombre miró a todos a su alrededor, nervioso, la mirada temerosa y llena de secretos enterrados. «No puedes entender. No debes saber la verdad», dijo con una voz ahogada. Pero en medio del alboroto, el hermano de Alejandro, incapaz de contener su rabia, gritó: «¡Dímelo! ¿Qué verdad?». Sintió que se le enfriaba la sangre. La revelación de su padre lo golpeó como un mazo. Cada palabra del pasado retumbaba en su cabeza. ¿Pero qué verdad? ¿Qué secretos escondía su familia? Y entonces sucedió lo impensable. Clara se acercó a su padre y en un movimiento desesperado destapó una pequeña caja que había estado ocultando. «Aquí, todo está aquí», dijo mientras la abría. Entre risas de locura y terror se reveló una serie de fotos. Cada imagen contaba una historia distinta, un pasado oculto, la familia de Nia, y entre ellas una aterradora verdad. La anciana, la madre de Nia, no era solo una víctima, era parte del juego. «Ella lo sabía todo, Alejandro», murmuró su padre, el dolor dibujándose en su rostro. «Todo lo que hemos vivido no es más que una farsa, un engaño para protegerte». Cada palabra lo golpeó como un rayo. La vida, la fortuna, su existencia, eran solo una fachada. La plaza, su hogar, todo un escenario de mentiras. Y en ese momento, Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Un grito profundo salió de su garganta. «No, no, esto no puede ser cierto». Pero el eco de la revelación dejó una herida profunda. Todo lo que había conocido se tambalearía al borde del abismo. ¿Qué otra verdad se escondía en la penumbra? La duda se extendió como un fuego, y el futuro quedó atrapado en una tórrida pregunta. ¿Estaba realmente listo para descubrir la totalidad de la verdad? La plaza, despojada de su alegría, se había transformado en un campo de batalla. Alejandro sostenía a Nia en sus brazos, el peso de su vida deslizándose entre sus dedos. La luz del atardecer, que antes iluminaba la escena, ahora parecía un recuerdo distante. Gritos, silencio, caos, se mezclaba. «Nia, por favor», suplicó, su voz desgarrándose. La angustia en su pecho era un puñal, y la multitud petrificada observaba como si estuvieran atados a sus propios miedos. Clara se inclinó sobre la anciana, su voz resonando con un eco de desesperación. «Todo debe salir a la luz ahora.
Las palabras flotaron en el aire como una promesa. Era un momento sagrado, donde cada segundo parecía contener el aliento de 1000 verdades. Pero algo inesperado interrumpió esa tensión densa. Una explosión de ruido y polvo surgió de la parte trasera de la plaza. Alejandro giró, un sudor frío recorriendo su espalda. ¡Atrás!, gritó un oficial, y antes de que pudiera procesar todo, el hombre enmascarado retrocedía, pero algo brilló en su mano. Era una granada. Los ojos de Alejandro se agrandaron. ¡No!, gritó desesperadamente. La multitud, en shock, comenzó a dispersarse. ¡Mierda!, murmuró Su. Hermano, antes de lanzarse hacia atrás, la situación cambió en un abrir y cerrar de ojos. Un terror inmediato llenaba el aire. «¡Nadie se mueve!», rugió el tirador, su voz temblorosa, pero el miedo era tangible. Sin embargo, antes de que la locura pudiera desatarse completamente, un estruendo resonó. Un grupo de fuerzas especiales surgió desde una esquina. «¡Al suelo! ¡Ahora!», ordenaron, lo que hizo que todo el mundo se arrojara al suelo. Pero antes de que Alejandro pudiera reaccionar, el hombre enmascarado, en un acto desesperado, lanzó la granada hacia el grupo de oficiales. El tiempo se detuvo. La explosión fue ensordecedora, un estallido de luz y humo que llenó la plaza con un miedo palpable. Alejandro sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Una onda de calor lo abofeteó, y el mundo a su alrededor se desvaneció en una bruma oscura. Cuando la nube se dispersó, lo que vio lo dejó helado. Cuerpos caídos, sollozos, gritos, caos absoluto. Pero entre la confusión, lo que lo sacudió fue el rostro de Nia. Su mirada fija no en él, sino en otro lugar. «¡Nia!», gritó, pero allí estaba ella, paralizada. No miraba hacia la plaza. Su atención estaba en una figura que emergía de entre las sombras. Era su padre, pero no solo eso. A su lado, la anciana, aún viva, se levantaba. «¿Cómo?». Alejandro apenas podía hablar. Su mente comenzaba a girar como un torbellino. «¿Qué está pasando?», preguntó en un murmullo aterrorizado. La anciana tenía una mirada que lo decía todo. «He esperado esto». «¿Quién eres?», preguntó su hermano, retrocediendo, mientras los gritos a su alrededor se convertían en un eco lejano. Todos estaban en shock. «Soy la madre de Nia», dijo la mujer, «y he estado ocultando algo, algo que cambiará todo». Las palabras se deslizaron en el aire como una sombra. Tú eres parte de todo esto», se atrevió a decir Alejandro, sintiendo que la verdad lo aplastaba. «Tu padre, mi padre». La comprensión golpeó como un rayo. «No puede ser quien dice ser», murmuró, y el mundo se detuvo por un instante. Pero la madre de Nia sonrió, y una chispa en sus ojos le hizo un eco doloroso al corazón de Alejandro. «No solo eso», dijo con voz que resonaba con la gravedad de 1000 más. «El legado que creías conocer es un engaño». La plaza, que una vez fue un himno de vida, ahora se había convertido en un monumento de revelaciones. Las miradas se cruzaban. La confusión era brutal. La historia que pensaban conocer se desmoronaba. La verdad se retorcía. Y Alejandro sintió que cada célula de su ser pedía respuestas, pero la pregunta flotaba en el aire. ¿Qué más había ocultado su familia? ¿Qué próximo secreto estaba a punto de revelarse que podría cambiarlo todo? La plaza, antes llena de vida, ahora era un desierto de humo y caos. Alejandro sostenía a Nia entre sus brazos, el calor de su cuerpo desvaneciéndose a medida que las luces de la ciudad se desvanecían, en un fondo gris. «No, por favor, no te vayas», suplicó, con la voz quebrándose. La angustia lo consumía mientras el pánico se alzaba en la multitud. Unos se arrodillaban, otros gritaban, y él solo deseaba detener el tiempo.
La anciana, en un rincón, había revelado verdades que ni él ni nadie podían comprender del todo. La historia de su familia se desmoronaba frente a sus ojos. ¿No es un accidente, Alejandro? El eco de sus palabras resonaba en su mente, junto a la imagen de su padre, ahora un hombre a quien no sabía si debía odiar o comprender. ¿Qué más sabes?, preguntó su hermano, temblando de rabia y confusión, mientras miraba a la anciana. Dilo, es hora de que todo salga a la luz. La alusión a sus secretos pesaba en el aire como una tormenta inminente. Todos han sido manipulados, murmuró Nia débilmente, y Alejandro sentía que su corazón se partía en 1000 pedazos. Pero en ese instante se dio cuenta de algo crucial. Nia, no te preocupes, te prometo que haré justicia, le dijo, estrujando su mano con fuerza. Clara resurgió entre el caos, los ojos brillantes y llenos de determinación. Alejandro, tu padre está detrás de todo. Necesitamos las pruebas. El tiempo parecía estar en su contra. Cada segundo era una eternidad. Las sirenas se acercaban. La desconfianza se apoderaba de la plaza, mientras el tirador caía y las dudas creaban un ambiente inimaginable. Finalmente, un grupo de oficiales se posicionó, tomando control de la situación. ¡Al suelo, todos! Sus voces reverberaban en el aire. Alejandro sintió la presión en su pecho. El daño ya estaba hecho. «¡Esto no termina aquí!», gritó al aire mientras sostenía a Nia, dispuestos a no soltarla jamás. Un silencio inquietante se estableció mientras la verdad comenzó a resaltar entre las sombras. «La verdad es un arma de doble filo», dijo Nia con voz apenas audible. «Si caes en ello, no habrá vuelta atrás». Alejandro sabía que debía actuar, pero había tanto en juego. «Vamos a casa, hermano», resopló su hermano, aún temeroso pero decidido a enfrentar la tormenta que se avecinaba. «No más secretos, debemos desenterrar todo esto», ordenó, mientras la multitud comenzaba a calmarse, pero la tensión seguía en el aire. En un momento decisivo, Alejandro se levantó. «No puedo seguir con esta máscara», proclamó, mirando a su padre que aún se encontraba en pie, observando como una sombra. «Es hora de que toda la verdad salga a la luz. La gente tiene que saber quiénes somos realmente». Las palabras brotaron con fuerza, resonando entre gritos y sollozos. La plaza ya no era solo un espacio de caos, era un símbolo de resistencia, donde el dolor y la esperanza se entrelazaban. Nia parpadeó, reflejando luz en su dolor, mientras se aferraba a su realidad. «Prométeme que no dejarás que más vidas se desperdicien». Eso era. La llama de la verdad comenzaba a brillar, y con ella un nuevo comienzo. Todo quedó en pausa. Justo antes de que la policía comenzara a despejar la plaza, una última mirada entre Alejandro y Nia, un beso fugaz entre el caos que se avecinaba. En ese instante, él supo que no estaba solo, que aunque el futuro era incierto, había una luz al final del túnel. Pero espera, antes de que continúes con tu día, tienes que suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No olvides pulsar el botón me gusta ahora. Eso ayuda al algoritmo y nos motiva a seguir creando contenido impactante. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensas. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans saben que su apoyo es crucial. Actúa ahora.